Cuéntame un poquito de tu experiencia con la visita a terreno. Se acercaron a donde teníamos nosotros en ese entonces la oficina, pero como lo nuestro era un servicio, es distinto cuando yo tengo este lápiz, yo te lo muestro, mira, este es mi Mm, prototipo, ¿cachai? Tú lo ves, claro. lo puedes aplicar. Nosotros igual nos preparamos. Estos incentivos están pensados para los negocios que le está yendo bien. Si tu negocio tiene una tendencia que no está creciendo, el inyectarle capital no necesariamente lo va a salvar. Te doy la bienvenida a De la Idea al Fondo, el podcast donde aprenderás cómo ganar financiamiento para ese proyecto que tienes en mente. Y lo aprenderemos directo de gente que ya se ha adjudicado fondos para que nos cuenten cómo lo hicieron. Y recuerda que si quieres saber a qué fondo puedes postular, puedes averiguarlo en muy simples pasos ingresando a alfondo.cl. Te creas una cuenta, ingresas tu proyecto y podrás hacer match con el fondo más apropiado para lo que estás buscando. Y además podrás participar de talleres privados exclusivos para quienes estén suscritos a la plataforma, donde te ayudaremos a mejorar tu proyecto para que puedas aumentar las posibilidades de adjudicar ese fondo que estás buscando. Pero por ahora, concentrémonos en el capítulo de hoy. Una de las cosas que me gusta de grabar estos episodios es que hemos podido ver diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de emprendimientos que han logrado ganarse algún tipo de financiamiento. Hemos visto servicios, productos, alimentos, clases y un montón de otras líneas, y hoy día vamos a estar hablando sobre soluciones agrícolas, particularmente mucho más específico con el tema de control de plagas y muchas otras cosas más que nos va a contar hoy día Francisco Aracena de A&C, Soluciones Agrícolas y Urbanas, a quien estoy súper feliz de poder tener acá, porque Francisco es parte también de la comunidad en alfondo.cl, está suscrito, está preparando su año completo para poder trabajar con todas las iniciativas y los proyectos que tiene en mente, y hoy día nos va a contar también cómo ha sido su trayectoria, su proceso desde que inició este proyecto que tiene, cómo se ganó financiamiento y cuáles son los próximos pasos que se vienen. Así que Francisco, un gustazo poder tenerte acá. Por favor, quiero que te puedas presentar. Cuéntanos quién eres, de dónde eres, cuánto tiempo te vienes dedicando en A&C, y luego vamos profundizando más en más detalles del proyecto que postulaste y cómo ha sido la evolución hasta acá. Perfecto, Nico. Oye, agradecerte a ti también por el espacio, el tiempo. Fue como así, pum. Oye, me interesa, grabemos el tiro y así se hacen las cosas, yo creo. Que no hay que dejar mucho tiempo Sí, que pase así, porque si no se enfrían. Pero tal eh, cual. soy Francisco Aracena, soy socio fundador de A&C, MIP, Manejo Integrado de Plagas. Nos dedicamos al control de plagas ahora urbana, estamos dedicados casi 100% al control de plaga urbana en la región de Valparaíso. Nosotros partimos, vamos Perfecto. creo que para el sexto año, con mi socio Ángelo Castro. Súper. Eh, Nosotros con Ángelo nos conocimos en el colegio, fuimos compañeros del Liceo Agrícola de Quillota, Ah, qué bien. así que nos conocimos hace hartos años. Y, por un temas de la vida nos volvimos a reencontrar y Ángelo, súper entusiasta, le dijo, compadre, formemos esta cuestión, porque yo ya venía con una experiencia. Yo ya venía con una experiencia previa de haber trabajado en otras empresas de control de plagas y en un momento nos vimos, pre-pandemia, nos vimos sin pega en realidad. ¿Sí? No, Ujú. veníamos ahí tratando de encontrar algunas fuentes de financiamiento. Angelo, como te decía, bien entusiasta. Eh, y yo empecé a buscar, a capacitarme, a ver qué se podía hacer. Y entre los dos fuimos remando el tema. Angelo ve más la parte más comercial, yo veo la parte técnica. Yo estudié ingeniería en agronomía. ¿Y el servicio de ustedes es para todo tipo de plagas o se especializan en alguna en particular o en algo en particular? En realidad aplicamos para todo tipo de plagas, pero hay plagas que necesitan un control mucho más específico que otras. Hay plagas, de hecho, se le nombra como plagas complejas, pero lo complejo no es quizás el llegar a matarlas, sino que por la conducta social que tienen ciertos insectos, se resguardan muy bien. Mm, A ver, los insectos sobre todo, incluso los roedores, tienen una capacidad de adaptación al medio tremenda. Entonces, claro, si no se logra llegar bien a donde se está generando el problema, es muy difícil llegar a hacer un control y lo que más nos interesa a nosotros es como la satisfacción al cliente, ¿cachai? O sea, ujú, de que más allá de que el cliente, al final uno va a solucionar un problema, dependiente claro, de cómo sean tus métodos. Pero ujú, cuando uno parte, uno piensa que ocupa la misma herramienta para todo.
o el Claro, mismo veneno o el mismo sistema de control para todo. claro. Y no es Como el así. raid que mata a todos los tipos de bicho, hormiga, araña. Claro, Exacto, el RAID, claro, pero el RAID te da una solución momentánea, por ejemplo. O claro. sea, no te da algo permanente en el tiempo Ujú. que sea efectivo real. O sea, de hecho, ese yo creo que un poco el negocio del RAID, tampoco es que dure tanto, si no, nadie Claro, compraría, sin duda. Claro. por ahí va la cosa. Entonces, en ese tipo de plagas complejas nos hemos encontrado con varias. Una de ellas, por ejemplo, son las cucarachas. De Ujú. hecho, hay hartos mitos sobre las cucarachas, sobre su resistencia, sobre su eh, como de fortaleza. Incluso por ahí leí una vez cucarachas mutantes resistentes a todo. Eh, pero, como decía unos colegas por ahí, a veces ningún bicho resiste, por ejemplo, al calor o a ser aspirado. A veces hay tratamientos que no son siempre veneno, no siempre es tirarle un veneno y matar. Ahí Mm, tienen que ver a veces con limpieza, con gestión, con la misma gestión a veces, con claro. la misma gestión de cómo se transportan ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de las cucarachas, le encanta la humedad, le Mm, encanta los lugares escondidos y el calor. Entonces uno mm, donde lo encuentra principalmente en refrigeradores, por ejemplo, o en sistemas eléctricos. claro. Y ahí es donde hay una parte importante del manejo integrado de plagas, que es la inspección. Entonces, yo recién te mostraba que andaba con una lupita Ajá. entomológica. Mi teléfono mismo tiene una función de super macro, cosa de poder identificar bien una buena linterna para poder llegar bien hacia dónde está el problema. Ujú, Y ahí viene también la parte más técnica que viene con cómo se genera el control. ¿Ya? ujú, Eh, eso es un tipo de plaga compleja, y la otra tipo de plaga compleja que nos ha tocado hacer y que la hemos ido aprendiendo, ensayo y error, porque al principio uno, como te decía, uno piensa que todo el veneno o todo el sistema es igual. Nos dimos claro, cuenta que no, perdiendo plata. O sea, haciendo tratamientos donde tenías que ir una, dos, tres veces y no se solucionaba, claro. y el cliente mirándote con cara así de, Claro. ¿me cachai? Entonces, no nos gustó eso, detuvimos esos tratamientos, me dediqué a capacitarme en ese sentido, a buscar a gente que supiera de control de termitas subterráneas, que era esta plaga compleja, y por ahí fuimos afinando más los controles. Entonces, en Ujú, esa búsqueda, habían ciertos productos que todavía no estaban en Chile. ¿Ya? ujú. Todavía no está en Chile, y antes de llegar a Chile cualquier producto tiene que tener un registro del ISP, del Instituto de Salud Pública. Entonces, yo cada cierto tiempo me metía a cachar si es que aparecía estos productos, o este ingrediente activo en realidad, y da la casualidad que justo aparece uno, ¿cachai? Aparece uno que yo lo venía buscando hace rato. Me contacto, y claro, estaba el producto. ¿Y cuál es la gracia de este producto? Que es imperceptible para el bicho, y ayuda a la misma translocación a repartirse el veneno entre ellos, y van muriendo como en forma de cadena. Mm, Entonces, ¿por qué? Porque otro insecticida, el bicho lo siente y se va por otro lado. Entonces, claro. por esto tú controlas un lado, después lo terminas viendo en otro, y después en otro, después en otro, y como de nunca acabar. Ujú. Oye, Y y a propósito de eso, de los tipos de productos que se aplican, ¿los productos que usan ustedes son todos importados? ¿Son todos de afuera? ¿O hay algún fabricante chileno bueno que tú digas, oye, estos productos son muy buenos que han sido hechos acá? Ahí, hay laboratorios chilenos que son muy buenos, hay unos bien grandes, pero a veces ellos mismos importan productos de afuera y lo venden como laboratorio en Chile. Ahí ya no Ok, sabría discernir cuáles tienen fabricación en Chile, cuáles no, pero salen con venta de laboratorios chilenos, ¿ya? En ok, general, los productos de control de plaga urbana no son tan tóxicos como en comparación a los productos de uso agrícola, por ejemplo, claro. ¿ya? Eh, hay empresas que han cometido la aberración de aplicar productos que son de uso agrícola dentro de una casa, por ejemplo, donde hay niños. Terrible. Entonces, no, hay muchas malas prácticas también en esta área, y, Claro.
bueno, evitar hacerlas, ¿no? Ya, Sí, irse claro. por lo que... Y ahí hay productos buenísimos, o sea, hay sistemas y productos, maquinaria. El tema es saber llegar a un buen sistema de control. Y el Claro. sistema no solamente lo incluye el químico, y eso es lo que yo te decía, que nosotros no somos como una empresa de fumigación, que vamos y tiramos veneno a lo loco, sino que hacemos manejo integrado de plagas, Ujú. donde la función es más que matar, es excluir las plagas del lugar donde está generando un daño. Y Claro. ese es un concepto firme de plagas, que es que la plaga no es realmente el bicho, o el ratón, o el ave, o lo que sea, Mm. sino que el daño que genera. ¿Ya? Un organismo, un ser vivo por sí, digamos, un bicho solamente por ser un bicho, no es una plaga. Claro. ¿Ya? Pasa a ser plaga cuando ya genera un daño. Y ahí es lo que nosotros tenemos que minimizar, el daño que genera esa plaga. Y ahí vienen los sistemas de exclusión, de control, de monitoreo. Hay que también monitorear, hay que ir checando cómo se va generando ese control. Y en los sistemas de roedores, por ejemplo, nosotros llevamos un registro de eso, bueno, en los otros sistemas también, en el tiempo. Y eso lo Ujú. registramos a través también de un software, que también te lo voy a contar después, que ese software lo financiamos con un fondo también. Eh, pero Buenísimo. volviendo al tema de las termitas, ya que, porque te podría hablar de bichos mucho rato, pero Sí. vamos a enfocarnos en el tema que es de las termitas. ¿Por qué? Porque gracias a las termitas yo me gané un fondo, Ok, ¿ya? Como te perfecto. explicaba, este producto que llegó, si bien estaba, nosotros no teníamos la forma o el sistema para poder aplicarlo, ¿entiendes? Y nos dimos cuenta que la maquinaria necesitaba un costo que nosotros no teníamos cómo cubrir, ¿ya? Ujú. El nombre lo dice, termita subterránea, o sea, es un bicho que vive bajo la tierra. Es Claro. distinto una araña, por ejemplo, una mosca que uno la ve, ¿cierto? Ujú. Ve, la mata, pero el bicho, dos cosas, no lo ves, Ajá. porque vive la tierra, y además se come la madera. Son bichos que se van comiendo la madera de forma interna, y el daño tú lo ves cuando ya está muy avanzado, ¿ya? Ujú. Entonces, este sistema consistía en hacer inyecciones cada cierto tramo en el suelo, cosa que cuando el bicho subiera a comer hacia las paredes, por ejemplo, Ujú. se topara con este insecticida que era imperceptible y siguiera su camino normal. El insecticida no la mataba inmediatamente, sino que le daba un tiempo para que pudiera transportar ese insecticida, y Correcto. además era muy estable en el suelo, lo que nos permitía dar garantías de más de un Ujú. año. Ok. Entonces, ahí buscamos un proveedor en Chile, hicimos el análisis y ahí se vino la parte de la postulación al fondo. Ujú. Ok, y solo para entender bien esta plaga en particular de las termitas subterráneas, ¿qué cliente, cómo el cliente se contacta con ustedes? ¿Simplemente los llama y les dice, oye, tengo un problema? Y ustedes van, diagnostican y se dan cuenta de lo que hay realmente. Eh, Más o menos, más o menos. Nosotros tenemos campañas de Google Ads. Ok. Entonces, las captaciones, gran parte de las captaciones las hacemos por ahí. Y tenemos un sistema que es de visitas técnicas. Entonces, no siempre el cliente sabe lo que tiene, ¿cachai? O sabe, Ujú. me puede decir, tengo polillas, por eso. Se están comiendo Claro. la madera. Ah, ya, Entonces, claro, pero llegáis y te das cuenta que en realidad hay otro tipo de cosas. Claro. exacto, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el cliente no necesariamente tiene que saber lo que tiene. Por Sí, algo está claro. llamando a un especialista, a una empresa que sabe. Entonces, Eso. nosotros las visitas por Totalmente. lo general, a menos que sea una distancia muy larga, no las cobramos como parte del servicio. Claro. Eh, Ya. entonces ahí nosotros podemos darle como una cotización, algo más real, y podemos Ujú. evaluar también el nivel de daño. Y eso, volviendo al tema de que vemos el nivel de daño y también vemos el tipo de control que se va a hacer. Entonces, Ujú. en ese sentido, ese es como el sistema de captación de clientes. Hay otros clientes que son, bueno, pueden ser colegios. En realidad, principalmente nosotros atendemos domicilio, ¿ya? Ujú. Son los domicilios los que se ven más afectados. ¿Por qué? Porque es una afectación al patrimonio. Entonces, si Claro. piensas, imagínate un bicho que actúa lentamente, pero que no para de avanzar.
y, y te está comiendo tu casa, tu inversión. O Claro. sea, es algo, y eso a la larga te puede generar un peligro inminente, por ejemplo, si se cae en una pared, que ha pasado, o se cae alguna viga, o las mismas reparaciones que puede generar. Ahora, lo que nosotros hacemos es frenar el avance, no es como solucionar lo que ya está con problemas, porque eso ya pasó el bicho, ya comió la madera y ya no hay mucho que hacer, pero si haces una reparación o un reemplazo, siempre es recomendable hacer primero un control y después hacer cualquier tipo de mejora estructural en la casa, ¿cachai? Pero Súper en bien. realidad eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Francisco, por culturizarnos un poco también sobre cómo funciona el proceso del servicio que prestan ustedes. Volvamos entonces ahora ya a la postulación del Cercotec. Ustedes postularon particularmente entonces pensando en el tema de las termitas subterráneas. ¿Ese fue el proyecto que presentaron para Cercotec? Exactamente, exactamente. El Ujú, proyecto consistía más o menos en evaluar económicamente el daño de las termitas subterráneas a nivel local. La termita subterránea, la distribución tampoco es a lo largo de todo Chile. Hay ciertas zonas, sobre todo acá en la zona central, estamos bien cargaditos a la termita subterránea. Hay otros tipos de termitas. En ya, Chile hay aproximadamente, creo que son 5 especies de termitas. em, y lamentablemente tenemos en nuestro país, comparado con otros países que tienen cientos de especies de termitas, ujú, nosotros tenemos solamente 5. Uno puede decir, ya, eso es bueno. Por un lado sí, claro. por un lado no, porque por un lado tenemos una de las dos más agresivas, que una es la subterránea y otra es la termita de madera seca, que es otro control. Entonces, Ujú, y es totalmente distinto. Por eso es claro. importante también conocer el daño y el bicho, para saber el Ujú, tipo de control. ok, Entonces, perfecto. eh, estaba este producto que se había lanzado recién al mercado. De Ujú. hecho, fui al lanzamiento, me invitaron, estuvimos Ah, qué ahí, buena. aprendí sobre el producto, cómo se aplicaba y todo. Eh, y qué pasa que después nos faltaba la forma de cómo aplicarlo, cómo Ujú, se aplica, porque si el bicho vive bajo el suelo y lo nebulizo de forma aérea, no, al final estoy tirando veneno eh, por tirar y no ujú, generando ningún control. Entonces ahí necesitábamos un sistema de inyección de suelo. Y ahí necesitábamos Lucas. Y ahí, ¿cachai? Y ahí fue cuando dijimos, busquemos a alguien que nos ayude con esto. ujú. Eh, y ahí apareció un amigo, el Carlitos Tapia, que él nos guió en ese entonces, todavía no te conocía, Nico, así que... No, no, no hay rencores, no hay rencores. Hay mucha gente que nos puede ayudar. Sí. Esto fue el 2023. Esto fue lo postulamos más o menos en mayo de 2023 y el Carlito nos orientó, le gustó la idea, le gustó la propuesta, dijo, sí, cabros, se puede postular, se puede hacer algo, porque tú que soy asesor, ¿tú cachai más o menos cómo viene la cosa? Sin duda. O Absolutamente, así como absolutamente. Uno a ya. la primera, ¿cierto? Uno Un- dice, ¿sabes que no? Para ir, no, no, porque, no sé, o sí, o realmente sabes que sí, ajá, esto sí. sí. O sí, pero pon ojo acá. Claro, entonces uno Claro, tiene como esa sensibilidad de justamente darse cuenta. sí, y el Carlito le dijo, sí, mira, ¿sabes qué? Va. Y de ahí empezamos a trabajar la postulación con él. Nos guió, me acuerdo que nos guió con el speech, que hay que hacer un speech creo que de un minuto y medio, algo así. 90 Eh, segundos. y de ahí el Carlito como dijo, ok, hasta acá llegamos, desde aquí para adelante yo ya ingresé la postulación y de aquí para Juegan adelante, ustedes ahora. Claro. exacto, ahí está la pelota. Ah, Y, y resulta que después, ya pasando el tiempo, uno se pone nervioso. Pucha, no me sí, llaman, claro. no me llega el correo, ¿cachai? Ujú. Yo ya estaba vendiendo el servicio, o sea, ni tenía el... pero no sé, era una forma quizás también de aterrizarlo, de que si por último no era ese fondo, buscaban otro lado. Ya nosotros igual Sí, claro. estamos bancarizados, pero ya teníamos ciertos cupos ya listos con el banco, entonces Ujú. em, ahí teníamos que buscar la forma. Y dio la suerte que llegó el super correo. Así que lo primero que fue llamar al Carlos. Yo creo que también te pasa, uno de los cabros que se adjudican ahí, te pegan el llamado, el mensajito. Sabes que no todo, a veces me ha sorprendido de que hay gente que No, no me avisa que se los ganó y me entero por la prensa porque les vi una no. publicación y ahí me enteré o me cuentan en otro minuto después. Me pasó cuando estuve ahora, por ejemplo, en el ETM Day.
positivamente como en un evento de emprendedores, evidentemente va a haber mucha gente que probablemente asesoraba, entonces me encontraba con mucha gente que me iba a saludar y me decía, oye Nico, me gané este fondo. Y claro, yo nunca me había enterado, que no me contaban en ese minuto, pero claro, a veces no pasa. Pero sí, pero antes de eso, Francisco, cuéntame un poquito de tu experiencia con la visita a terreno, porque esto fue 2023, entonces, y habían visitas presenciales nuevamente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hicieron? ¿Qué te preguntaron? Para que la gente que nos está escuchando también se prepare un poco para ese proceso y le pierda un poquito el miedo. Súper, súper. Nosotros fue presencial, se acercaron a donde teníamos nosotros en ese entonces la oficina, pero como lo nuestro era un servicio, más que un producto, entonces es distinto cuando yo tengo este lápiz, yo te lo muestro, mira, este es mi Mm, prototipo, ¿cachai? Tú lo ves, claro, lo puedes aplicar, pero aquí no exacto. teníamos, aparte Llévese que era una con demostración, por favor, claro. claro, ¿cachai? Pero sí, nos fueron a visitar, fue más que nada una conversación, mostramos más o menos lo que ya veníamos haciendo, mostramos algo de maquinaria que ya teníamos, que la que ya Ujú, ocupábamos, y fue más que nada una presentación, nosotros igual nos preparamos, como que ujú. mandamos a hacer un pendón, ¿cachai? Ah, qué Donde bien, súper. pusimos una mesita donde pusimos los productos, ¿cachai? Las maquinarias, las limpiamos, las, las dejamos bien bonitas. Le pusieron Eh, color, le pusimos color, pues si esta cuestión entra a veces por la vista tal cual. y para ver que uno está preocupado, si al final estos fondos que noten que sea para gente que está motivada, que quiera hacer cosas Justamente. nuevas, que quiera diferenciarse en el mercado, ¿cachai? Así es. Así es. Entonces, ese fue más o menos, pero fue bastante breve, no fue nada terrible. O sea, lo importante es siempre ser súper transparente con todo. Ujú, Cuando todo está ahí, entonces ni siquiera te pones nervioso. claro. En ese caso la visita fue bastante cordial, ¿no? Está, eh, fue bastante ameno el proceso y nosotros notamos que la persona que fue se fue tranquila Súper. y por último ese lado no nos preocupó tanto más que la postulación misma, yo creo que ese es el que no se te vaya un papel, pero igual Claro. la plataforma te ayuda harto. O sea, si hay una Ujú. parte donde tú no cumples, te aparece ahí una parte roja que dice, Claro, te esta parte avisa. no es. Te avisa, sí, pues, Sí, y te sí, eso avisa. es positivo. Sí. Pero Oye, el solo un proceso, paréntesis respecto a lo que estás comentando, igual, Francisco, que dijiste que esto es para la gente que tiene que notarse que estamos entusiasmados con esto. Y sin duda uno de los factores súper importantes cuando nos enfrentamos a alguien que nos está evaluando, tenemos que darle color, efectivamente. Sí, esto es parte de lo visual, del entusiasmo, de la convicción con la que transmitimos. Una de las cosas que también importa harto y que de seguro lo hemos tocado en capítulos anteriores es que normalmente estos incentivos están pensados para los negocios que les está yendo bien. Algunos de pronto muchas veces van como con la intención equivocada, como que de pronto el negocio no le está yendo bien, está mal, está en números rojos, están por quebrar y como que necesitan el subsidio como de salvavidas. Pero la estadística dice de que si tu negocio tiene una tendencia que no está creciendo, el inyectarle capital no necesariamente lo va a salvar. Eh, pero ocurre el efecto contrario cuando el negocio le está yendo bien, está generando números positivos, tiene rentabilidad, indistintamente el flujo de caja. Si le inyectas capital, probablemente le va a ir mejor a ese negocio. ¿Sí? Entonces, él crece también, lo que trata de buscar es eso, es un negocio que le esté yendo bien, apoyémosle para que le vaya mejor, para que siga creciendo. ¿Sí? Entonces, todo eso, sumado a la convicción, entusiasmo y todo lo que queremos mostrar, es parte importante también en estos procesos para sí, los evaluadores. ahí hay que ser ordenadito. Eh, yo soy parte del equipo, pero yo veo la parte más de dirección y la parte técnica. Entonces, Ujú, cuando uno no es bueno, por ejemplo, para el tema, no sé, de coordinación o de el mismo tema administrativo, ¿cachai? ujú. Nosotros hoy día trabajamos lo externalizamos, ¿ya? Pero es una externalización entre comillas, sí, es una externalización, pero lo hacemos con una persona que es de total confianza en nosotros, que es un amigo también, que es el Ujú. Mario Pérez, que el Marito tiene una empresa que es AZ, que AZ tiene contabilidad, tiene varias cositas que nos ayudan a la administración.
Entonces, Ajá. cuando te piden, por ejemplo, la carpeta tributaria, porque te piden varios Sí, claro. antecedentes de la empresa, Para justificar nivel de pues, venta y otras cosas. que es lo que tú decías, porque que vean que el negocio al menos no está en rojo. O sea, Ajá. eh, él nos ayuda en ese sentido. Él nos ha ayudado harto. De hecho, él nos ve las campañas de Google. Es bueno a veces juntarse con gente que... Y así tú te dedicas a lo tuyo y te da esa tranquilidad. Exactamente. ¿Cachai? O sea, y el tema de a veces tener o no un socio también es un tema, porque uno dice, yo quiero hacerlas todas, pero en ese hacerlas todas se te van quedando cositas. Entonces, Ujú. para mí es súper necesario, por ejemplo, el Ángelo, que él es mi socio, amigo, somos muy amigos, entonces eh, nos vamos organizando, él sabe el negocio. Entonces todos estos sistemas que te comentaba recién, yo los aprendía, los probábamos en terreno, y mi idea es, enseñarlo en simple. ¿Ya? Ujú. Porque si yo soy un sistema complejo, y esa en realidad es mi pega, o sea, yo aprendo algo, lo desmenuzo un poquito y trato de, porque después esto nosotros se lo tenemos que delegar a los técnicos. Esto pasa Ujú. a un equipo técnico de aplicación. Entonces ellos tienen que llevar un orden de cómo se hacen las cosas. Claro. Entonces, ese proceso había que crearlo, ¿cachai? Entonces, em, es eso, explicarlo en simple y que tener equipos que lo sepan, que te entiendan, ¿cachai? Que te entiendan tu idea y que lo sepan también aplicar en el terreno. Así es. Buenísimo, Francisco. Hoy sigamos avanzando entonces con la historia aquí, el financiamiento. Se lo Démosle. ganan, lo adjudican. ¿Cómo es el proceso después? ¿Fue fácil ejecutarlo? ¿Se complicaron para gastarse las lucas? ¿Fue poco? ¿Fue harto? ¿Cómo la Y pasaron ahí? mira, la experiencia personal, y ahí te voy a contar otro fondo que nos ganamos. El fondo crece de 5 millones de pesos, ¿ya? Ujú. Sin impuestos, ¿cierto? Eso es Ujú. importante. Ojo Correcto. ahí porque uno dice 5 millones o que piensan que los 5 millones te van a llegar a tu cuenta. No, señores. Ajá. No, señores. No va por ahí la cosa. Em, Va en que uno... Hay dos tipos como de compra, ¿cierto? Que es la compra asistida y el reembolso. Reembolso. Claro, que una vez que tú compras y después te reembolsan, o que Ujú. tú hablas con el proveedor, le pagas el IVA de esa factura, con eso tú justificas la compra y Ujú. ellos mismos, tú le mandas la cuenta de ellos y se comunican y pagan. Hay Así muchos es. proveedores que ya saben este sistema, pero hay Ujú. otros proveedores que no. Hay otros Claro. proveedores como el retail que me he dado cuenta que, Complicadísimo. uf, entonces, también es difícil eso, ¿cachai? O sea, saber encontrar también el Ujú. proveedor, porque tú podés decir, ok, me lo adjudiqué, llegué, vaya a comprar y no te permite esta compra asistida, por ejemplo. Así es. O no tenéis las lucas o el flujo de caja en ese momento para comprar el equipo que vale 2 millones de pesos, Ajá. ¿cachai? Y quedaste ahí. O sea, también tienen que considerar que tienen que tener las lucas para pagar el impuesto Ujú. de esos 5 millones. Hagamos un ejercicio rápido. A ver, hay que por lo menos considerar 1.950.000 lucas que tienen que salir de tu bolsillo para pagar los impuestos. ¿Ya? Correcto. Eso yo lo aprendí ahí, a mí no, ¿cachai? Son cosas que a veces suenan Exacto. hasta obvias, pero cuando tienen la inexperiencia, ¿no? ¿Cachai? Entonces Ujú. uno piensa que esto está incluido de impuestos y no. Ese es un punto. Sí. Y O sea, después igual aprovecho yo siempre de hacer el alcance y de que son dos conceptos distintos, ¿no? O sea, efectivamente el aporte que nos da Cercotec es neto. Nosotros tenemos que hacer el pago del IVA de cada una de las compras que estén afecta a IVA, que tenemos que hacer. No todas las compras necesariamente a veces están afecta a IVA. Pero claro, en su mayoría, si compramos equipamiento, cosas de ese estilo, sí va a estar afecto a IVA, sobre todo si nuestra empresa lo está. Pero claro, tenemos que tener la liquidez para poder pagar ese crédito, perdón, ese IVA. ese Ese impuesto. IVA normalmente no es un aporte, porque finalmente tú lo pagas, pero se te queda como crédito fiscal. Tu empresa después lo rebaja de pago de impuestos, ¿sí? Entonces no es que finalmente perdiste esa plata, no, al final es plata que te está ahorrando de pagar en IVA después, ¿sí? Sin Exacto. embargo, hay que tener la liquidez, la plata en el bolsillo para pagarlo, ¿cachai? Entonces hay que Tal cual. tener cuidado con ese detalle. ¿Y de dónde sacáis la plata?
de tu caja, pídele a alguien, pídele a quien sea, pero hay que tenerla en el minuto para hacer la compra. Justamente, sí, sí, Ujú, y va en eso, y también hay una parte que donde era, que ya fue, de activos, donde había que separar ajá, los activos, ¿cierto? Qué cosa, y saber, ahí hay que entender qué es un activo, qué no es un activo, qué puede pasar ¿cierto? Que ajá, también es importante. Entonces, pero en general no me resultó complicado. ujú. Hay que hacer nomás, es un trámite. O sea, es un trámite que hay que hacerlo, que hay que. Igual nos sirvió harto asesorarnos con gente que ya había postulado. Sí, claro, Y en ese por caso, supuesto. ahí entra y tú, pero con todo, porque Ujú, eh, ahora yo te contacté porque vamos a seguir avanzando en otros tipos de fondos, en otros tipos de proyectos. Tengo proyectos ujú, personales, como te comentaba antes, estamos también ampliando otro tipo de servicio en la empresa, entonces eh, ahí es lo que se nos viene más adelante. exacto. Pero sí, el partir con ese fondo nos sirvió bastante. Y comparando Ujú, con la pregunta que me hacías de si fue complejo o no, después postulamos a otro fondo que se llama el Kit Digital. ujú, No sé si lo tienen en el portal o qué sé yo, pero sí es muy bueno, es muy bueno. ¿Por qué? Porque para las empresas que quieran obtener algún ERP, un CRM, nosotros ujú. pudimos acceder a un software que es específico para empresas de control de plaga y que hoy día ha sido el uso de software en general. Es un valor agregado que se le da al servicio que uno hace. Absolutamente. En cuanto al orden, primero, el otro, el cumplimiento de la ley. O sea, nosotros, como Ujú, te decía también anteriormente, nosotros nos regimos por el DS 157. Entonces, te dar cumplimiento a eso, de que no tenés problemas con la entidad fiscalizadora, que en nuestro caso es el Seremi de Salud. ujú. Pero ese kit de digitalización se nos hizo mucho más complejo. Y era menos plata. Claro. Eh, Sí, un era- millón y era- medio creo que hay, ¿no? sí, creo que 1.200.000, 1.500.000. Sí. Lo mismo, también neto. Pucha, nos fue bien. Con Angelo pudimos renovar los computadores con ese fondo y además pagamos un año de Súper. software. Así Buenísimo. eso fue lo que adquirimos. Bueno, con el fondo anterior compramos unas máquinas de mayor capacidad de litro, un inyector que es una lanza que va hacia el suelo y eso va con un sistema de mangueras. eh, Productos también, el mismo producto también lo pudimos financiar. eh, entonces, y después se nos vino la temporada, que esto fue en mayo. Ujú. Después ya vino el proceso hasta de la adjudicación. Y volviendo al tema de las termitas empiezan su actividad por ahí por octubre, ya cuando empieza más o menos la primavera. Ya. Estos bichitos empiezan a mostrarse y hay una etapa que se ve, que son los vuelos nupciales, ya ¿Los qué, que perdón? Los vuelos nupciales, son vuelos vuelos nupciales, ¿ya? de apareamiento de la termita. Ah, ok. Claro, salen Sí. ahí a reproducirse y ocurre cuando los primeros picos de temperatura. Entonces, y salen así, pero en masa, uno las ve Mm, volar, es como la parte más visible que tiene el bicho. claro. Entonces, ahí la gente nos empieza a llamar. Oye, ¿sabéis que empezó a ver estas polillitas? ¿Cachai? Y ahí llegamos, hacemos la inspección, la lupita, miramos al bicho. No, no son polillitas. Es Ujú, otro tipo de insecto. Entonces, nos calzó porque y nos generó buenos réditos, nos tuvimos muy buen ingreso. O sea, al final, la finalidad del fondo, ujú, de la adjudicación del fondo, se cumple. ¿Cachai? Este año mejoramos otro tipo de cosas en el mismo servicio. eh, y son trabajos de temporada. Tampoco es un ingreso de todo el año. O sea, si bien hay termitas todo el año, se puede hacer control todo el año, ujú. pero la demanda es más Más estacional. claro, más estacional, justamente. Ujú, Pero bien, o sea, el tema de saber postular, de sacar el mito de que está todo ya arreglado. Nosotros por lo menos podemos dar fe de que no es así necesariamente, pero sí es importante la diferenciación, yo creo. ujú, Eh, ahí yo creo, un fuerte y buscar la oportunidad, porque vimos que había llegado recién este producto, que era específico para termitas subterráneas,
Entonces nos agarramos de ahí, fue nuestro gran gancho. Mira, está recién llegando esto, pero no tenemos cómo aplicarlo. Claro. Entonces, pum. Yo creo que todas esas cosas sirvieron para poder nosotros ganarnos el fondo. Para terminar el tema también del otro fondo del kit digital, ese fondo es muy fácil postularlo, pero hay que tener Ujú. tiempo, ¿ya? Porque aquí no te piden diferenciación ni de tu empresa, de qué se Claro. dedica, sino que tienes que completar unos cursos y completando ciertos cursos eh, ya puedes hacer la postulación y ahí Ajá. viene la otra evaluación, ¿ya? Y dan cupos por región. O sea, Ujú. si te da, si no sé, la región de Valparaíso da 60 cupos, tú puedes ir viendo también por cuántos van quedando. Entonces, eh, en ese sentido es fácil postular, porque no necesitáis hacer un speech, por ejemplo, nada de eso. Ujú. Pero sí es tedioso porque los cursos son lentos, son largos, hay que responder preguntas, hay que dedicarle, yo le quedé como una semana a esa cuestión. Sí, Pero sí, ya lo pudimos ejecutar, nos sirvió, nos compramos 2 computadores, nos financiaron y además pudimos pagar un año de este software que hoy qué claro. día no ha servido mucho, un montón, nos ha dado un muy buen plus, Ujú. digamos, como empresa. No, y es tremendo porque al final esto son dineros no reembolsables, o sea, no hay que devolverle la plata a nadie, o sea, es plata que nos entra a favor y claro, a costa de invertir tiempo, prepararse y hacer todo el tema que hay que hacerlo, pero es parte del proceso, ¿no? Siempre me pasa de que publico algo y no falta el que aparece, el que me dice, no, si está todo arreglado, estos son para los amigos y todo el tema. Pero cuando profundizo un poco con esas personas, claro, han postulado un par de veces pero de pronto sin mucha preparación, sin mucho esfuerzo, sin realmente dedicarse a hacer las cosas como hay que hacerlas y genera resultados que no son los esperados, pero es evidente que no que va a ser así. Pero la verdad es que estos procesos son así. O sea, tú empezaste, Francisco, el 2019, 2020 con este emprendimiento, te enteraste probablemente 2 o 3 años después de la oportunidad de financiamiento, pero también te resultó la primera, porque hiciste lo que había que hacer, te asesoraste, trabajaste, estudiaste, le metiste horas, para el segundo proyecto igual, entonces son cosas que hay que hacer. Pues, sí, no, esto no es necesariamente un regalo, esto es un concurso. Hay que competir con gente. Y uno no compite, se para y compite. O sea, uno tiene que prepararse para esto. Y eventualmente ya va a llegar la oportunidad en que uno lo va a ganar. No se lo van a dar a todos al mismo tiempo. Si postulan 1000 personas, no se lo pueden dar a 1000. Pero se los van a dar a quienes vayan haciendo la mejor carrera, la mejor preparación. Así que súper bueno lo que nos comentas acá, Francisco, porque nos hace recordar eso, de que uno lo puede sacar a la primera o a la segunda, a la tercera, pero no va a ocurrir sin la preparación y el trabajo de por medio. Em, Sí, el otro día de hecho quería postular ¿cuál es el otro que viene después del Semilla Inicia? ¿El Expande? Expande, de Corfo. Claro, pero ahí, de hecho tú hiciste un live me parece sobre eso hace poco Ajá, y claro, en el checklist pedían máximo parece que 3 años de ajá, antigüedad. Y ahí 36 nosotros, meses. entonces a veces cuando es mejor parar, decir, ok, porque si en la evaluación me falta algo y dice la gente, lo postulo igual, puede que pase. No, o sea, No pasa, no. no pasa. Si ves que hay dentro de la lista algo que tú no estás cumpliendo, Ujú. o sea, un día te pasaste, listo. Y se acabó. Sí, la parte No, de admisibilidad es así, es muy dura. Un requisito que no se cumpla, como dices tú, y se acabó. No nos revisan ni siquiera el proyecto después por no cumplir el requisito. Eh, en la primera salía hacia afuera, pero así cuando uno ya empieza a meterse, empieza ya a cachar que claro, pues, hay fondos que ahí uno puede postular, hay fondos bastante cuantiosos, ujú. eh, están los Innova Región también que están bastante buenos, pero Súper bueno. ahí hay Innova que... Regiones vinculados a temas a lo que estás haciendo tú, hay muy buenas oportunidades. De hecho, acuérdame después de que lo conversemos Tengo algo, internamente, así como tengo algunas algo, referencias de eso, porque ahí puede serte de mucha inspiración, conocer el tipo de proyectos que han sido adjudicados por una Innova Región o similares. tengo algo en mente. Entonces ahí Súper. después ahí lo conversamos. Buenísimo. Sí, oye, Eh, cuéntanos de eso, ya como para ir cerrando igual acá, ¿qué tienes planificado para el año? ¿Qué es lo que se viene para la empresa? ¿Qué es lo que están buscando más o menos realizar? Porque
tú te sumaste también con nosotros en alfondo.cl porque estás como mirando eso. O sea, nosotros, el esfuerzo que hacemos aquí en la plataforma es disponibilizar todos los fondos. Estamos haciendo de que podamos ayudar a encontrar ese match más apropiado con todas las líneas que hay un montón. Pero cuéntanos un poquito ahí que se viene por parte de ustedes. Sí, ampliar un poco nuestra resolución a otro tipo de controles, ¿ya? La innovación en control de plagas va de la mano con la efectividad de los controles y además con tecnologías más amigables, ¿ya? Va por allá el tema, porque el control de plagas siempre se va asociado como al exterminio, la eliminación y matemos todo prendámosle fuego, Claro. pero hay sistemas súper amigables de control de plagas, Mm. igual súper efectivos. Hay controles, por ejemplo, con uso de microondas, hay controles con uso de controles térmicos, por ejemplo, con distintas temperaturas, jugar con las Mm. temperaturas, golpes de frío o golpes de calor, va a depender de lo que quieras tratar. Hay sistemas también de, por ejemplo, anoxia, que la anoxia es la eliminación del oxígeno de ciertos lugares y eso también controla bichos. Entonces, Mm. por ahí va la cosa y, y buscar también otro tipo no sé cómo llamarlo, como de áreas de la misma empresa. Y Ujú. además, eh, tengo proyectos personales que van ligados hacia el área agrícola, como empresa familiar que también te había comentado, que eso también quiero ver cómo hacerlo, porque tengo mucho que tecnificar en el campo. Hoy día hay un campo de producción de cítricos en Ovalle que tenemos que, con mi papá, que lo vamos a... Hoy día, el año pasado llegué tarde a Un un activo fondo, riego. el de riego, Sí, sí. sí, sí, lo vimos. Pero vamos este año, vamos a ver qué más pasa. Están los fondos de innovación agraria también. Hace poco terminé el- Hay un curso gratuito que Ujú. imparte para los que tengan en relación con el área agrícola. Que se eh, postula. Sí. Se postula y yo estuve ahí, lo hice eh, y es buenísimo. O sea, es muy bueno Ujú. porque te prende un poco la ampolleta, te habla y te habla un Sí, poco más claro. en el idioma de la innovación, digamos. En Ujú. Internet de las cosas, que son los TLR, creo que eran TRL. Ujú. los TRL. Entonces, si bien no es necesario aprenderlo todo, pero ya te deja algo en el Exacto. tintero para después sacarlo y poder aplicarlo, pero en general, y como para ya vaya cerrando, y lo que nosotros hacemos, el manejo integrado de plagas, es como una espiral de conocimiento, es como algo que está en constante mejora. Esto Ujú. no debería verse así, ¿cachai? O sea, como de que esto es una espiral que va creciendo, que no para, y que cada vez tienes que ir mejorando más. No es como llegamos hasta aquí, este punto y listo, y hasta aquí vamos a trabajar todo, no. Siempre Ujú. tiene que haber un área que esté mirando afuera o mirando incluso, no irse tan afuera, buscar los problemas locales. ¿Qué está pasando a tu alrededor? A Ujú. veces buscar una solución o un problema que está presentado y no ha tenido solución, o una solución, no sé, económica o amigable, o lo que sea. Entonces, a veces no hay que irse tan lejos tampoco para buscar algún tipo de innovación. Cosas, a veces en los mismos trabajos, los mismos proveedores, en tu comunidad, donde vayas a jugar a la pelota, donde vayas a jugar, no sé, Ujú. lo que Ujú. sea. Te das cuenta que hay una necesidad que es insatisfecha y tú vas y la puedes cumplir. O sea, y juntarse con gente que también esté como en eso. O sea, jugar un poco al crear, Ujú. al ver qué se puede hacer. Y enero un mes muy bueno para eso, para planificar. Absolutamente. Oye, el último punto que mencionas es probablemente las top 3 recomendaciones que uno va a escuchar siempre de emprendedores, de gente que haya tenido cierta historia, cierta experiencia, porque es realmente así. Mientras uno se va juntando con la gente apropiada, uno se va nutriendo también de eso, se va eh, contaminando para bien o para mal, según el entorno con el que uno se esté juntando de eso. Y claro, juntarse con emprendedores, gente que está haciendo proyectos, gente que está como en un lugar donde nos gustaría estar, es súper positivo para empujarnos también en esa dirección. Así que súper bien. Oye, Francisco, agradecido un montón de la conversa, del tiempo, de lo que pudimos hacer acá.
¿Cómo los encontramos en redes sociales para que podamos saber más de ustedes, hacerles seguimiento, contratarlos? ¿Dónde están prestando servicio hoy en día? Buena pregunta, gracias Nico. Nosotros te presentamos servicios en toda la quinta región. Nosotros estamos ubicados en Ok, Quillota. En Quillota Quillota, estamos, toda la quinta región tienen pero cobertura. nosotros hasta parte del norte, como de Los Vilos Ujú. hasta Casablanca, Algarrobo. Ok. Pero nuestro fuerte es cubrir bien la quinta región. La quinta región tiene un montón de necesidades en cuanto al control de plagas. Ujú, Y sabemos que acá nos podemos mover, podemos dar respuestas rápidas. Al final, el cliente, como te decía, nosotros nos contactan harto por Google. El ujú, cliente quiere, o sea, la cuestión para ahora, cuando uno busca en Google, es como, ojalá ahora, porque ahora tengo el problema. Entonces ujú. nosotros, por eso no nos movemos tanto de acá, todavía, ya Todavía. quizás más adelante nos vamos a expandir, pero por ahora, así podemos dar una respuesta rápida a los clientes. Y eso es parte también del servicio. Perfecto. Y Súper bien. en Instagram estamos subiendo harto material. Nos pueden encontrar como aic.mip. aic.mip en MIP Instagram. en Ok. Instagram. Y el sitio web es aicmip.cl. perfecto. MIP es de manejo integrado de plagas. Manejo integral de plagas. Con eso no se nos olvida más. Vamos a dejar los enlaces también aquí en la descripción. Los vamos a compartir Bacán. para quien quiera conocerlos más, profundizar, contratarlos eventualmente también. ¿Por qué no? Así que Bacán. ahí van a estar a disposición Francisco y su equipo para estar en contacto. Y trabajamos harto con emprendedores, sobre todo con emprendedores de la industria alimenticia. Ah, Entonces, qué bien. ¿por qué? Porque ellos necesitan certificarse con empresas que presten este certificado o en Mm, realidad el servicio como requerimiento ante el Servicio de Salud. Así que también trabajamos con ellos, súper. ahí bien codo a codo y la verdad es que nos ha ido bastante bien con eso, con los emprendedores. Así que Súper. ahí les paso Emprendedores los de datos. alimentos, y hay bastante, ¿ah? Siempre me llega harta gente que quiere emprender en alimentos, así que aquí ojo con la solución de Francisco y su equipo. Agradecerte todo nomás, si vamos a seguir en comunicación, más adelante si quieres, si tengo alguna novedad, te la voy a comentar y si podemos ayudar a la gente también con la experiencia, le damos. Por supuesto que sí, y lo bueno de que estemos aquí en contacto y estemos dentro de la comunidad también es que podemos seguir conversando, así para cualquiera que quiera irse sumando, estamos generando comunidad también para esto, así que agradecido a ti de la confianza también de querer sumarte a esto y bueno, también de querer compartirnos tu historia y tu experiencia, tus aprendizajes y recomendaciones para quien se esté preparando para su próxima postulación. Así que gente, un gustazo poder compartir un nuevo capítulo. Nos veremos en un siguiente episodio con nuevos casos de éxito y nuevas historias que de seguro nos van a inspirar un montón para trabajar en nuestros proyectos. Mucho ánimo, mucha paciencia y vámonos con todo por este 2025. Nos vemos. Chau. Espero que este capítulo te haya servido de orientación, pero sobre todo de inspiración, para que puedas empezar a mejorar tu proyecto ahora mismo, incluso más allá del financiamiento. Y si te gustó este capítulo, por favor déjanos 5 estrellas, suscríbete al canal y comparte este capítulo con quien creas que le pueda servir. Así también nos ayudas a poder seguir haciendo crecer este programa. Nos vemos en el próximo capítulo.